Es importantísimo, pues, platicar de este tema y por eso invitamos aquí al estudio a las 9 en 1 a Maxi Gómez Urquiza, pues, paciente, ex paciente ya de cáncer de mama, Maxi, lo podemos decir Sobreviviente. así. Ya podemos decir así, el 29 de este año toqué la campana y acabé mi tratamiento activo y ahora pues estoy en remisión. Me quedan 5 años de chequeos constantes, de estar muy al pendiente y pues sí, la verdad es que sí, soy sobreviviente, definitivamente. Maxi, Qué bien, pues nos da Maxi, mucho buenos gusto. días, qué gusto que estés aquí. Buen día, por supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque siempre un testimonio así es muy útil, sobre todo para quienes la están pasando todavía muy mal, Maxi. Así que bienvenida. Y pues nos gustaría iniciar, pues platícanos, ¿cómo fue esta etapa de entrada de lo más complicado cuando te dicen, Pues sí, es el usted diagnóstico. tiene esto? Pues miren, les platico, yo tenía 35 años, acababa de tener un bebé, mi hijo más chiquito tenía 1 año y puedo decir que era en una etapa muy saludable de mi vida, porque durante el embarazo y antes de eso también tuve otros 2 hijos, me cuidaba mucho, comía saludable, no consumía alcohol, pues hacía ejercicio, llevaba un estilo de vida que se puede considerar saludable. Y yo noto una desigualdad en mi pecho y enseguida voy a consulta con el ginecólogo y lo primero también que me dicen es que, ay Maxi, eres muy joven, no te preocupes, es parte de la lactancia, porque también les platico que la lactancia es un factor importante, la lactancia previene, bueno, es un factor preventivo de cáncer de mama. Y yo había tenido 3 lactancias exitosas, entonces no, todo bien. Y me mandan a hacerme un ultrasonido mamario más profesional a un estudio de radiología, donde también todo sale bien. Y me indican que tengo que estar al pendiente, pero que todo está en orden. 6 meses después es cuando llega el diagnóstico. Y cuando me dicen, no, siempre sí, en este estudio a lo mejor sí se veía algo, pero ya definitivamente, y es una etapa 3. O sea, avanzado. Avanzado. Entonces, es importante ser proactivo con tu salud y insistir, aunque todo se vea bien, porque yo en el fondo decía, Claro. es que esto está raro, esto no, o sea, no me cuadra, y por algo como que lo tenía yo siempre en la parte de atrás de mi cabeza. Y estuve pues dándole hasta que fue el diagnóstico, ¿no? Pero no te sentías mal ni nada. No, Es yo me algo sentía completamente... silencioso, No, totalmente. fue algo completamente silencioso. De hecho, fue hasta que no lo noté en mi axila, porque se habla mucho como de sentir una bolita. No, en mi caso no era así. En mi caso se sentía un pecho más voluminoso que el otro, pero nada extraño como tal. O sea, es que después de la lactancia pueden cambiar las glándulas y punto. Entonces, no fue hasta que yo lo noté en mi axila que volví al ultrasonido, que me habían dicho que necesitaba regresar en 6 meses. Yo regresé a los 5 meses, regresé 1 mes antes de lo que me habían indicado, ya con un diagnóstico de cáncer de mama, HER2 positivo, etapa 3. Entonces, bueno, de ahí empezó mi aventura. Tuve quimioterapias, tuve mastectomía y después tuve 30 radioterapias y 1 año de inmunoterapia. La verdad es que siempre me fue bien, siempre que terminaba una etapa del tratamiento, funcionó el tratamiento, y estoy muy agradecida con la ciencia porque, pues, gracias a eso me curé, gracias a la medicina, gracias a mi tribu, que también estuvo apoyándome durante todo este trayecto, que yo creo que fue fundamental. ¿Qué fue lo primero que te pasó por tu mente, digamos, en ese instante que vas al doctor y después de estos 6 meses de todo lo que nos platicas? Pues lo primero que me pasó por la mente fueron mis 3 hijos. Mis 3 hijos, y no, siempre supe que iba a salir adelante. La verdad, siempre lo tuve claro, pase lo que pase, voy a salir de esta. Y me concentré en eso, en hacer lo que tenía que hacer, en ponerme en manos de los doctores, pero también hacer mi labor como paciente, seguir las instrucciones, y lo único que yo podía controlar
era mi actitud. Eso es la verdad, lo más importante, porque te dan un diagnóstico y sabes que el tratamiento es duro, que la enfermedad es fuerte y no te queda más que vivir tu vida en ese momento y decir, lo que tengo es hoy y a darlo todo. Y a estar triste y a estar contenta y a vivir la vida porque es lo que te toca. Y Claro. pues, Maxi, esto me llama muchísimo la atención. ¿Cómo logras controlar la actitud? Te lo pregunto porque la parte emocional en todas las enfermedades cuenta muchísimo. ¿Qué le dirías a alguien que quizás acaba de recibir el diagnóstico y que escuchó esta frase, controlar la actitud? ¿Cómo lo logras, no? pues es difícil, pero la verdad es que primero tuve una muy buena red de apoyo, mi familia, mis amigas, y curiosamente, en esa etapa conocí a otras mujeres que estaban viviendo lo mismo que yo y que también estaban en esta etapa de sacarle lo mejor a ese momento, ¿no?, de la vida. Y la verdad es que esa tribu, que hoy seguimos siendo amigas muy cercanas, que se volvieron también hermanas, porque no es lo mismo platicarle a lo mejor a mi hermana, a mi mamá, a alguna amiga que no está viviendo lo mismo, que te ven con cara de, ay, sí, pobre de ti, Sí. a en verdad Claro. platicarlo con alguien Que que está pasando por lo mismo y que te entiende y que te dice, yo sí, ya sé que te duele durísimo esto, pero pues ni modo, vamos a ver, te recomiendo esta serie y vamos a reírnos un rato, y hasta humor negro oncológico. Y la verdad es que la red de apoyo es muy importante. Y hay algo que también tú, y yo creo que todos, no sabes lo fuertes que somos hasta que no nos enfrentamos en esas situaciones. Se usa mucho la palabra que te dicen, es que eres una guerrera, y la verdad es que pega mucho porque dices, a ver, guerrera, pues yo no pedí esto, ¿no? Como que, Claro. ¿cómo que guerrera de qué? Pero al final tú te das cuenta de tu verdadera fortaleza cuando vives un momento así. Y la verdad es que algo que yo sí les digo a cualquier paciente oncológico, eres mucho más fuerte de lo que crees. Y también vales mucho más de lo que tú crees. Cuando yo me doy cuenta de este diagnóstico, infinidad de personas que yo llevaba años sin ver se acercaron a mí y se acordaban de mí. Me decían, Maxi, es que yo me acuerdo de ti de la escuela, es que yo me acuerdo de ti. No, hombre, y es que échale ganas. Y entonces todo eso es cuando te das cuenta y dices, no, hombre, pues sí vale la pena estar aquí, la gente me quiere y pues vamos a darlo todo. Claro. ¿No? Y bueno, esos también, Maxi, algo muy complicado, digamos, en todo este tema emocional, pues son los cambios físicos, ¿no? Que van surgiendo Ay, sí. conforme pues van pasando los tratamientos, vas avanzando y te vas dando cuenta de esos cambios que tocan el autoestima también, ¿no? Y le pegan mucho, digamos, a la emoción. Sí. ¿Cómo sobrellevar eso, digamos, de la mano, ¿no? Obviamente, pues tenías muchas cosas por las que luchar, ¿no? Principalmente tus hijos, tu marido, tu familia. Pero bueno, ¿cómo vives ese proceso? Pues mira, la verdad es que eso sí es bien duro. Ya existen muchas cosas que te ayudan, ¿no? Existe esto que le llaman el Dignicap, ¿no? El casco frío que te ayuda a que no se te caiga el pelo. La verdad es que en mi caso no fue un caso de mucho éxito. Aguanté, pero al final, pues sí se me cayó el pelo, la ceja, adelgazas, la piel se te pone así como que un color medio tétrico. Pero también hay que pensar que eso es temporal y Sí. que uno no se tiene que centrar solamente en eso, que también es un proceso de sanación, y darte cuenta de eso, que pues así es la vida y que no todo en esta vida es lo físico y que no todo, y que eso no es lo más importante, aunque sí es un tema importante de autoestima. Y es también lo que hace que hay veces que como paciente oncológico te quieres sentir normal. Y entonces vas caminando por la calle y te ve la gente y como que dices, no, pues aunque no me ve en el espejo, es evidente por lo que estoy pasando, pero pues también darte cuenta que es algo temporal y que poco a poco sí vas recuperando tu estado físico, que a lo mejor no va a llegar a ser como era antes, pero pues
también tiene que ser un renacer y es darle la vuelta a la situación. Totalmente, por lo que entiendo, y no sé si estoy en lo correcto, Maxi, va de la mano con la salud mental este asunto. Sí. No puedes recibir el diagnóstico y decir, me voy a ir a encerrar a mi casa y avísenme cuándo es la quimio. O sea, estas redes de apoyo, el externarlo y demás, cuenta muchísimo. Claro, porque además tú tienes que seguir viviendo, porque también tú piensas y dices, ok, a lo mejor, pues o sea, tú no sabes lo que va a pasar. Y entonces, y esa incertidumbre es bien difícil. Pero también yo pensaba muchas veces y decía, a ver, si a mí me está tocando vivir esto, pero este reloj donde la vida vas viviendo cada día, lo vive todo mundo. Nada más yo tengo un factor, ¿no? que es como más alerta de que vive la vida porque se acaba, pero en realidad, pues a cualquiera le puede pasar otra cosa, ¿no? Un accidente, lo que sea. Entonces, el darte cuenta que decir, a ver, sí me siento mal, pero hay momentos, no te sientes mal todo el tiempo. Hay momentos que sí te sientes bien, y en los momentos que te sientes bien, pues vivirlo. A sacarles todo el jugo pues del mundo. Sí, exacto. Y ahí es donde te das cuenta que solamente tienes una vida y que la estás viviendo, y que si no la disfrutas en ese momento, ¿cuándo? Sí, totalmente. Cualquiera se puede ir a la cama y todos, digamos, nos podemos ir a la cama y el día de mañana no amanecer. ¿no? Exacto. Entonces más... hay que vivir la vida, hay que vivir los momentos que, como bien lo dices, Maxi, son súper importantes. Me gustaría preguntarte, por ejemplo, este tema que platicábamos previo a entrar al aire sobre el tema de la prevención. Tocabas ese punto que creo que hay que dejarlo muy claro, y más que tú eres pues una sobreviviente de cáncer de mama, sobre el tema de prevención, porque el mes rosa lo manejan como el mes de la prevención, pero más bien es un mes de concientización. Exacto. Esa es la palabra que se debe de utilizar, porque el cáncer no se puede prevenir como tal. No hay forma. No, hay muchos factores de riesgo, sí lo hay, pero al final puedes controlar de alguna manera esos factores de riesgo, estar en tu peso, llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, hacerte tus chequeos, pero al final te puede pasar. Y esos factores, o sea, el tener esos factores de tu lado no te va a salvar de un diagnóstico. Entonces, es bien importante revisarse. Es bien importante revisarse todos los meses, hacerse su revisión manual, y también una vez al año ir a un lugar profesional donde te hagan una mastografía, si es lo indicado por tu edad, y donde te hagan un ultrasonido mamario también si tienes menos de 40 años, porque eso te puede salvar la vida. Yo soy parte de una comunidad donde somos 13 mujeres que más o menos estuvimos en tratamiento en el mismo tiempo. De esas 13 mujeres, creo que 10 o 9 fuimos todas diagnosticadas con menos de 40 años. Entonces, fuimos diagnosticadas por nosotras. No nos dio ningún estudio el diagnóstico, un estudio, anual, ¿no? Entonces, es bien importante estar al pendiente de tu salud. Si sientes algo raro, insistir, ir con el médico y decirle, oye, ¿sabes qué? Esto no me está gustando, por favor, hazme un estudio, aunque te digan, no, hombre, estás joven. Claro. Pues, no, o sea, ya cada día más hay más diagnósticos de cáncer en gente joven. Esto es algo estadístico y hay que estar al pendiente de tu salud. Yo sé que nosotros estamos a veces muy acostumbrados a que los doctores pues son las personas que te dictan qué hacer. Pero los doctores también son personas, también se pueden equivocar. Entonces hay que estar al pendiente, porque si no estás al pendiente tú de tu salud, pues ¿quién más? ¿Cómo es al final la vida de un sobreviviente, Maxi? ¿Qué cambios hay desde lo más básico, desde la alimentación, desde la actitud, de la manera en que llevas el mensaje a todo mundo? La verdad es que al principio, digo, yo también estoy recién, no es algo que ya he podido, que te pueda decir yo, ay, no, ya llevo muchos años. No, en realidad llevo poco tiempo. Y sí hay mucha ansiedad, sí hay mucha angustia, porque piensas que en cualquier momento puede regresar este tema y luego hasta la palabra cuesta trabajo decirla, ¿no? Claro. Entonces, pero también tienes que tomarlo como un regalo con un envoltorio horrible y decir, la vida es hoy, hay que vivirla hoy, y yo puedo, si yo puedo, después de esto, de platicar con ustedes, lograr que muchas mujeres vayan y se revisen
y estén ahora sí que al tope con su salud, eso a mí me deja muy feliz, pero sí es un tema, sí hay mucha ansiedad, sí es difícil vivir con esto, pero también se olvida de repente. O sea, yo ya, la verdad es que hay días que ya no me acuerdo, hoy en día. Antes, diario me levantaba y decía, ¡ay, tengo cáncer! Pero hoy ya hay días que lo logro superar con una rutina. También, obviamente, pues tengo cuidados en mi salud mental, terapia, etcétera, y la llevo bien, pero pues hay que estar siempre al pendiente. Obviamente, cuando me vienen los estudios, que sigo con estudios, me da muchísimo nervio. Hay un término que se llama, en inglés, que dicen scanxiety, porque te da ansiedad tremenda antes del examen. Claro. O sea, unas semanas antes del PET estás, que ya no sabes qué, y ya pasa el examen y se calman las cosas, pero pues es un ciclo, ¿no? Claro. Que espero que cada vez sea más llevadero. Claro. Sí, y justo, por ejemplo, o sea, me gustaría, digamos, si pudieras regresar el tiempo, ¿no? Y si pudieras hablar con esta versión de Maxi, ¿no? Previa a ese diagnóstico, recién diagnosticada, ¿qué le diría a esa Maxi ya después del tratamiento, ya en remisión, ya sin tratamiento? O sea, porque pues es interesante, ¿no? Eres otra, digamos. Pues sí eres otra. Y la verdad es que yo lo que le diría es, tú puedes. O sea, tú puedes, o sea, siempre, y pase lo que pase, porque también es un tema que te dicen, no, hombre, una de las cosas que me pega mucho a veces que lees noticias y bueno, el celular ya ven que todo escucha, ¿no? Entonces a cada rato me salen noticias y te pone, perdió la batalla. ¿Perdió qué? No perdió nada. Una persona que muere de una enfermedad de este tipo no pierde nada. No hay ninguna diferencia entre ella y yo. Lo único es literal suerte. A mí me funcionó, pero estoy segura que esa persona luchó con uñas y dientes igual que yo y es el proceso de la vida y es suerte. Tu tumor tenía más receptores que agarraban más esta medicina y por eso funcionó más. Por eso es bien importante también apoyar a toda esta ciencia, porque la ciencia te salva. Y entonces, en mi caso, yo tenía un tumor que era un tumor muy puro, así me lo definió mi doctor. Me dijo, tu tumor es muy agresivo, pero es un tumor muy puro. Y hay esta medicina que lo combate. Entonces, y yo les digo, el día que me pusieron esa medicina, enseguida sentía yo piquetes en la axila, que era donde tenía yo el tumor, y decía yo, ¿por qué me pica? Y justo me dijeron, es que se está haciendo chiquito y entonces los nervios se están jalando y esos piquetes y efectivamente ya no tenía yo el tumor. Entonces tuve esa suerte de que ese tumor era así, pero ¿qué hice yo? Pues nada, ponerme en manos de los doctores y fluir, claro, ¿no? Entonces eso es bien importante que sepa que sí, cuando te dicen es que esta fundación apoya, es que es para los médicos, para el research, ¿no? Pues hay que apoyar porque sí salva vidas. Totalmente. Maxi, pues nos acabas de dar una clase hasta de redacción con esta frase que de verdad, de momento, como encanta en muchos medios de perdió la batalla. Es como un cliché que se repite, pero fíjate, al escribirla, uno no se da cuenta del impacto que puede generar, ¿no? Maxi, me gustaría retomar esta parte y ver si nos pudieras compartir 3 puntos como aterrizados de qué le dirías a alguna persona que acabe de recibir un diagnóstico. ¿Cómo sería un ABC que posiblemente a ti te funcionó? De 3 puntos como muy básicos que pudieran servirles. De verdad que es una plática muy emotiva y créeme que les va a ayudar muchísimo. Pues mira, primero tú eres mucho más fuerte de lo que crees. Eso definitivamente. O sea, uno saca fuerza y también algo bien importante, no eres una guerrera, no eres, o sea, simplemente es algo que te tocó en esta vida y tú puedes. La otra, vale muchísimo la pena vivir la vida. Aunque estés enferma, la vida vale la pena vivirse. Y eres mucho más querido de lo que tú crees. O sea, la gente te necesita, la gente te quiere en su vida y por eso vale la pena echarle toda la carne al asador. Y a las familias, a los familiares, ¿qué les dirías? Pues a los familiares también los abrazo porque es bien duro como familiar, porque además tú como familiar ves a tu paciente
enfermo, sintiéndose mal, y no hay mucho, o sea, tú crees que no hay mucho que puedes hacer, pero hay todo lo que puedes hacer. Un apoyo, un abrazo, un apapacho, y también a veces no saben los familiares si tratar a esa persona como alguien enfermo o hacerse loco. No. Esa persona está enferma, te necesita. Si ella no quiere hablar del tema, te lo va a decir. Pero es importante que esa persona sepa que está o sea, que está pasando por un momento difícil, que está enferma y que hay que abrazar la enfermedad y salir juntos. Pero es importante eso, la empatía, el compañerismo, el acompañar y también el hacer equipo, porque pues hay que, o sea, yo normalmente el cáncer de mama le da a las mamás y tienen hijos y tienen familia que hay que cuidar, entonces también necesitan de repente poder sentir este alivio de, ay, alguien se está encargando de mis hijos, alguien está, porque pues al final es una enfermedad que afecta a toda una comunidad y que une a toda una familia, es un equipo. Vaya lección de vida que nos das, Maxi, con todo este testimonio, de verdad, pues muy, muy emotivo y sobre todo, pues muy directo, ¿no? Hacia lo que se debe hacer o el deber ser de cómo debe pues llevar su tratamiento y llevar toda esta parte del diagnóstico una paciente o un paciente diagnosticado con esta enfermedad. Me llama mucho la atención también y lo que dijiste al principio, que es importantísimo. No porque seas joven no te va a dar. Claro. Entonces, eso es bien las importante. mujeres jóvenes, 11 de las 11, Sí. bueno, digamos Sí, 9 de las 11. porque es que ya pasaron 2 años, pero bueno. 10 de las 13, menos 10 de 40. las 13, menos de 40 años. Y la más chica yo creo que 32, 33. Yo 35. Muy jóvenes. Entonces todas, y te digo, no en etapa de la típica mastografía, porque ven que la mastografía después de los 40. Pues si las de menos, ¿dónde quedamos? Claro. Entonces, y eso también, que sepan los doctores que pues ya se está dando. Entonces hay que estar siempre al pendiente, no porque seas joven y porque porque hayas amamantado, tienes un estilo de vida sano, no fumas, no tomas, ya estás librada. Es que no te vaya a dar. No hay una regla ahí, no No. hay una regla ni científica, ni humana, ni nada. En fin, pues Maxi, muchísimas gracias. Ay, no, muchas gracias a ustedes Gracias. por haberme invitado. Fue un placer. Con mucho Gracias, gusto. Maxi. Qué placer platicar aquí contigo y que nos puedas contar tu historia. Totalmente. No, Cada muchas gracias. palabra, cada frase, de verdad, yo he platicado con muchos pacientes, sobre todo varones, estaba recordando, y ¿sabes qué? Me acordé ahorita que decías que se arman estas redes de apoyo, a veces hasta con humor negro. Sí. Cuando Claro. platiqué con unos chicos que estaban amputados de las piernas, yo no sabía si reírme de momento, porque ellos hacían entre ellos unas bromas, pero después me explicaban, para nosotros esto es hasta parte de la terapia. Claro, luego hay unas páginas, una de oncodiosas que sacan cada cosa, que nos atacamos de la risa y obviamente se las enseño yo porque tengo mis amigas, nosotras nos llamamos las hermanas del catéter y nos mandamos unos memes y luego se las enseño a mis otras amigas y es como, nadie se ríe y es como, ya ríete, hombre, o sea, Exacto. ya, pues ya qué, aquí estoy, ¿no? Ni modo. Sí, Pero totalmente. la actitud con la que se toma esto, Maxi, Pues también es que tiene sí. mucho que La ver. parte Sí, emocional. pues es lo único que se puede controlar. Exacto. Pues Todo lo demás, nos quedamos con esas frases. En manos de Dios y en manos pues de sí, los doctores. exacto. Bien, pues Maxi, muchísimas Maxi, No, hombre, gracias. muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. 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 Y siempre serás bienvenida por aquí. Claro que sí. Muy bien. Muchas gracias.